Tengo una duda con respecto al TP de la repuestera, con respecto a la rentabilidad que da la solución, porque como que no la vimos así en teoría, da como Ah, rentabilidad del activo principal, del activo secundario, de ah, sí, rentabilidad financiera del neta, y creo que hay claro, algunas sí. cosas que no me coinciden. Por ejemplo, la rentabilidad operativa, que hay que tomar la utilidad operativa, o sea, de la utilidad bruta, deducimos los gastos operativos, o sea, gastos de comercialización y administración, Sí, utilizamos como capital representativo promedio lo que es la suma de los bienes de cambio, bienes de uso, o sea, crédito por venta y caja y banco. todos los activos, excepto aquellos que no estén afectados a la actividad. Entonces, si tenés inversiones, sería el total del activo menos esas inversiones, si estamos hablando Claro, de activos pero operativos. Ujú. exactamente, pero no, o sea, no me coincide con como lo explicaron en teoría, como lo hicieron en el TP, Sí, digamos. vos sabés que en ese trabajo práctico, yo después como no di la segunda parte, no me había dado cuenta de que tiene, eh, ahí hay una rentabilidad de actividad secundaria, entonces se toma es otra base y demás. Claro, porque me Consider- confundió mucho, digamos, claro, el tema o sea, no sabía dónde sacaba el capital, o sea, claro, está bien. el pasivo promedio no me coincidía, o sea, lo vi medio Bueno, raro, esa era mi única duda. bueno, no, vamos a manejarnos como lo dieron en la teoría, solamente la rentabilidad del activo operativo es lo que nosotros vimos en teoría y no vamos a considerar rentabilidades de actividades principales y rentabilidad de actividad secundaria. ¿Mm? Así que Bien. trabajenlo como lo vimos en teoría. ¿Mm? Y el No va a tema haber, el capital con respecto a la utilidad operativa, ¿también se lo puede sacar así como le dije yo, o sea, sumando los cuatro rubros eso, o sí tiene que ser agarrar el eh, total se- del activo y de... y sí, tendría, o sea, vos podés sumar, el tema es que no te olvides en la suma algún activo. Entonces, por ahí lo más fácil es decir, individualizar qué activo no forma parte de la actividad principal y excluirlo. Entonces, por ahí es más fácil hacer del total del activo, resto lo que no forma parte de la Ah, actividad bien, principal. sí, sí, Si esa no, era mi duda. claro, si no tener en cuenta, vos por supuesto que te tiene que dar lo mismo si sumás rubro por rubro. El tema es que por ahí a veces hay activos que tienen muchos rubros, entonces vos tenés que tener muy claro cuáles de todos esos rubros no forman parte de la actividad principal. Entonces por eso a veces es más fácil definirlo, por decir, bueno, en el total del activo le saco lo que no es operativo, lo que no hace la actividad principal y me queda el activo operativo. Bien, profe, muchas gracias. ¿Y la teoría del miércoles esta que van a dar va a entrar en el parcial práctico o no? Entiendo que no sé qué tema, la verdad que no tengo porque no sé qué tema les va a dar Sea, este miércoles Alexandra. tenía el parcial de promo, los chicos de la promo, y recién Sí, la teoría del miércoles iban a dar después el parcial práctico, que era de claro. conversión de estados Ah, contables bueno, y ese tema, no, ese tema de conversión no va a entrar para el parcial, pero sí para el examen final. final, Eso es lo bien. que- Ah, sí, Así que lo que pasa es que tuvimos que correrlo porque, bueno, el miércoles pasado no hubo clase y el lunes es feriado, entonces no va a haber lugar para dar otra teoría. Entonces, por eso va a ser mañana, el miércoles la teoría de ese tema y el jueves vamos a tomar el parcial de promoción. Y después tenemos el jueves 25 el segundo parcial. Bueno, ¿alguna otra consulta en especial? Profe, el parcial práctico, ¿en qué horario va a ser? El jueves seguramente será a las 18. Vamos a ver, el jueves 25 a las 18. Este jueves, que es el de teoría, yo tengo asignado una mesa a las 16, no sé si habrá otra a las 18. Entonces, como tenemos dos clases previstas, o sea, dos horarios previstos, no sé, a lo mejor, a ver si me esperen un segundito, que si me llegó el otro horario, pues yo tengo uno a las 16 este jueves, y bueno, todavía no me respondieron. Ya les van a avisar, si no por la plataforma. ¿Qué dice el profe? En la rentabilidad financiera, ¿por qué tiene en cuenta los resultados por tenencia de bienes de cambio en el TP de la repostera de la asociación? En la rentabilidad financiera nosotros habíamos dicho que iban a ser, es la utilidad después de intereses y antes de impuestos, sobre patrimonio neto promedio. Entonces por eso es que está incluido el resultado por tenencia, porque en realidad queda excluido solamente el impuesto a las ganancias, si es que hubiera. Acuérdense con el tema de, bueno, vamos a hacer bueno, ahí contesté eso porque me preguntaban, pero quiero hacerles un repaso general partiendo desde el inicio. Ustedes saben que ya lo hemos visto
y se los he mencionado en todas las clases que nos vimos, es que esto es una acumulación de contenidos, entonces nosotros tenemos que estar muy duchos desde el primer tema que hemos visto, que fue la adecuación de la información contable, hasta, bueno, todo lo que se vio posteriormente, porque cualquier información que ustedes reciban como para hacer análisis, tienen que ver justamente si no hay que hacer alguna adecuación, si no corresponde hacer alguna adecuación previo a comenzar con el análisis de la información contable. Entonces, siempre tienen que tener en claro que hay algunos datos, por ejemplo, mirando siempre de cara al parcial, que es lo que más a ustedes les interesa, es que tener muy claros que hay algunos ajustes o adecuaciones, en realidad ajustes extracontables o adecuaciones, que, que pueden surgir de la lectura, porque bueno, en muchos casos, en algunos prácticos nosotros fuimos leyendo y nos dábamos cuenta de que por el tipo de nota, la nota misma nos estaba diciendo que debíamos hacer algún tipo de adecuación. Hay casos donde no hay ninguna nota, ninguna información contable, pero si yo conozco cuáles son las adecuaciones necesarias, tendría que hacer las adecuaciones sin que me lo esté pidiendo, sin que me esté informando ninguna nota. Por ejemplo, uno de los casos en uno de los trabajos prácticos que no había, yo se los mencioné, si nosotros tomamos la nota de los bienes de uso y nos encontramos con que dentro de esos bienes de uso hay un revalúo, sabemos que tenemos que hacer la adecuación. O saben que cuando encontramos la cuenta particular, si no me aclara específicamente que esa cuenta, ese socio va a devolver el dinero, va a pagar un interés y demás, sabemos que fue un retiro a cuenta de utilidades, entonces tenemos que excluirlo. Los ajustes, ver el tema, mirar siempre la cuenta, si aparece la cuenta accionistas, si tenemos acciones preferidas, si tenemos acciones propias en cartera, si hay adelantos de cuenta corriente, ¿qué otros ajustes hemos visto? ¿Qué más? Los gastos pagados por adelantado, ver qué tipo de gastos son. Entonces, es importante que tengan en cuenta bien aceitado el conocimiento o el tema teórico, en realidad, para ver que no se les pase ninguna adecuación, porque si ustedes después omiten alguna adecuación, el resultado de todas las variables, todos los indicadores y demás, no va a ser correcto. Entonces, primero tengo que hacer una lectura atenta, ver si corresponde hacer alguna adecuación o no, y una vez que tengo la información adecuada, recién empiezo con mi análisis. Bueno, ¿cuál era el análisis? Aparte teníamos que ver también de la lectura si aparecía algún hecho posterior al cierre, si había alguna salvedad por parte del auditor. Entonces, todas esas cosas las tenemos que contemplar. Y una vez que tenemos todo adecuado, empezar a aplicar nuestras herramientas de análisis. Y empezábamos por los métodos. ¿Se acuerdan que en uno de los prácticos yo les dije, por ahí no les va a decir aplique el método estructural o aplique el método horizontal, sino que si la pregunta es cómo está compuesta la estructura, o sea, yo tengo que saber que tengo que ir al método estructural. Cómo es el comportamiento, cómo ha sido el comportamiento de las variables, o de las cuentas, o de los rubros, sé que tengo que aplicar un método horizontal o histórico si es que tengo 3 o más estados contables. Entonces, a partir de, bueno, en todas las clases yo se lo fui diciendo, pero no, es importante que nosotros, todas estas herramientas que fuimos aprendiendo, sepamos para qué se usan. Y entonces, porque tampoco les van a decir en ningún caso, determine la rentabilidad del patrimonio neto, sino la pregunta va a ser, bueno, ¿cuál fue el rendimiento de los fondos aportados por los propietarios? Entonces yo ya tengo que saber que tengo que aplicar una rentabilidad de patrimonio neto. O si quiero medir la eficiencia gerencial, ¿qué herramienta voy a aplicar? Si tengo que hablar de políticas de endeudamiento, ¿qué herramienta me permite aplicar u opinar sobre la política de endeudamiento de la empresa? Entonces, esas cosas son las que tienen que tener en cuenta porque en ni un examen, ni en parcial, ni en un final, la respuesta es de tipo que definen un concepto así nomás, es decir, bueno, ¿qué dice, cómo se define la rentabilidad operativa, cómo se define, sino que es para que ustedes apliquen los conceptos que han aprendido a lo largo del cuatrimestre. Entonces, partiendo desde el inicio, nosotros tenemos un estado adecuado ya, aplicamos los métodos que correspondan, el vertical, el horizontal, si tenemos más de 3 estados contables podemos aplicar un histórico. Y bueno, y después si queremos analizar también, no perder de vista cuál es el objeto, para qué me contrataron a mí, qué es lo que yo tengo que informar de esta empresa.
Si tengo que hacer un análisis global, porque bueno, se acuerdan, el caso era de la repuestera, que había un interesado en comprar acciones o en invertir en este negocio, la mirada es muy global, es muy globalizada, entonces yo tengo que mirar no solamente un aspecto financiero, sino un aspecto económico, un aspecto patrimonial. Ahora, cuando por ello digo, yo solamente quiero saber si este cliente va a generar fondos, o va a tener los fondos suficientes para pagar las deudas si yo le doy un préstamo. Llámese banco o llámese un proveedor que quiere saber si les va a vender en crédito, ¿sí? A crédito. Entonces, bueno, yo tengo que ver, bueno, básicamente me interesa saber cuál es la capacidad que tiene la empresa para afrontar sus compromisos en el corto plazo. Entonces me voy a inclinar por los análisis de liquidez. Nosotros en liquidez, ¿qué vimos? Liquidez corriente, activo corriente sobre pasivo corriente, pero dijimos que había que profundizar con ese indicador, porque ese es un indicador estático y que me puede dar un buen número, pero si yo no sé cómo está... ¿Cómo? Volumen, cantidad, no calidad. Claro, tenemos que ver el índice de liquidez. O sea, a mí me puede dar un buen indicador, un buen dato, decir, bueno, tengo 5 pesos, o sea, por cada peso de pasivo tengo 5 de activo, y me puedo considerar que estoy excelente, pero resulta que cuando me pongo a analizar cómo es la composición de esos rubros del activo y esos rubros del pasivo, me doy con que a lo mejor los pasivos son exigibles en muy corto plazo y los activos, de acuerdo al tipo de actividad de la empresa, son realizables a muy largo plazo. Entonces, lo que en un principio me parecía óptimo, me doy cuenta de que en realidad voy a poder llegar a tener dificultades si no logro encauzar estos cobros, digamos, o la realización de los activos con la exigibilidad de los pasivos. Se me va a exigir que tenga muchos más activos para afrontar los pasivos corrientes. Entonces, y ahí es cuando hacemos el análisis dinámico, ¿sí?, de la liquidez, y aplicamos el índice de liquidez corriente necesario. Entonces, siempre hay que profundizar, no me puedo quedar con una sola foto, sino porque aparte el indicador de liquidez es un indicador estático, porque es la foto que yo voy a tomar a la fecha que tengo los estados contables, el día de cierre. El 31 de diciembre, si cerró, tengo un activo corriente y tengo un pasivo corriente. Bueno, esa es la situación ese día. Pero yo tengo que analizar cómo está compuesto ese activo, cómo está compuesto ese pasivo, para ver si no voy a tener dificultades en el cumplimiento de mis compromisos en el corto plazo. Entonces, hay que analizar completamente toda la información. Cuanto más, por supuesto, ustedes saben, también hemos visto que es distinta la mirada de un analista externo de un analista interno, porque en el externo estamos limitados a la información que nos pueda proveer la empresa. Entonces, por ahí estamos acotados, ¿sí?, en nuestra mirada, porque no tenemos mucho para indagar. Pero si somos analistas internos, tenemos mucha información, entonces es mucho más amplio el informe que podemos hacer. Si no, tendremos que saber qué información pedir, si es que nos está faltando algo para poder hacer una mirada de los objetivos del análisis. Entonces, tengan en cuenta que nosotros tenemos indicadores que son indicadores financieros, indicadores patrimoniales, indicadores económicos, entonces tenemos que saber cuál es cada uno, para qué me sirve cada uno. Yo les dije, no los estudien de memoria, sino razónenlos, porque la memoria, me la acuerdo, lo que me acordé, estudié de memoria hoy, me lo acuerdo hoy y ya mañana me lo olvidé, entonces hay que entenderlo, entender para qué sirve. Yo les decía la vez pasada también, no se compliquen, o sea, no memoricen las fórmulas si no las entienden. Yo decía, muchas veces por preguntas que han surgido en años anteriores, que por ahí dicen, no, yo no me acuerdo o no me puedo recordar de la fórmula, cuándo tengo que tomar un activo promedio, cuándo tengo que tomar patrimonio neto promedio y demás. Ya les explicamos que la forma es, si yo estoy relacionando un estado dinámico, como es el estado de resultados, con un estado, con una información que surge del estado de situación patrimonial que es estático, tengo que trabajar con un promedio, porque estoy trabajando con algo que se genera en un periodo con un dato que está generado a una fecha determinada. Entonces, siempre que tenga que relacionar una información que surge del estado de resultados con una que surge del estado de situación patrimonial, esa información del estado de situación patrimonial es promedio. Acá me preguntan si siempre vamos a usar la rentabilidad en promedio simple, porque nunca vimos en ponderado. En la teoría sí les dieron el ponderado, nosotros en la práctica no lo hemos visto como ponderado, así que sí, para resolver
un trabajo práctico, vamos a usar el simple. Lo que sí, ustedes cuando tengan que prepararse para rendir su examen final, hagan mención a esto, de que, o sea, si no hay posibilidades de conseguir información, o sea, lo óptimo sería que uno pueda trabajar con un promedio ponderado, porque ahí se va viendo bien cómo se fue generando el capital, por ejemplo, si yo quiero analizar cualquier indicador de rentabilidad. En un promedio simple tengo el dato de inicio y el dato de cierre y promedio, y bueno, supongo que fue todo parejo. Lo ideal sería trabajar con un promedio ponderado. Entonces ténganlo en cuenta ustedes cuando tengan que rendir su examen final, que de no quedarse con que la fórmula es un promedio simple. Es un promedio. Si yo pudiera tener acceso a mejor información o a más detalle de información, lo lógico o lo más em, aconsejable sería sacar un promedio ponderado, ¿no? Pero sí, en los prácticos vamos a trabajar con el promedio simple. Bueno, entonces, siempre mirar, o sea, cuál es el objetivo que yo estoy persiguiendo, qué es lo que quiero saber de esta empresa, y bueno, y qué indicador me va a permitir opinar sobre eso puntualmente. Entonces, si yo quiero saber si una empresa es solvente o sólida o demás, bueno, ya sé que tengo que irme por se puedo aplicar muchos indicadores, pero la esencia va a ser el índice de solvencia. Entonces, para ver si la empresa es firme en su posición. Si quiero opinar sobre políticas de endeudamiento, sé que lo que tengo que aplicar es el efecto palanca. Analizar porque ¿qué hace el efecto palanca? Me relaciona el costo del capital que estoy tomando con la rentabilidad que generan esos fondos puestos a trabajar en la empresa. Entonces, de ahí es que por eso surgían que el efecto palanca, si es mayor a 1, me está diciendo que el endeudamiento tomado por la empresa fue aceptado, fue positivo, fue bueno, porque si me da mayor a 1, la rentabilidad que generan esos fondos puestos a trabajar en la empresa es superior al costo que me genera endeudarme. Entonces, ahora, si fuera por el contrario menor a 1, me está diciendo que el costo es mayor a la rentabilidad. Entonces ahí diríamos, bueno, ese endeudamiento la política de endeudamiento seguida por la empresa no fue acertada. No se confundan cuando hablamos de política de endeudamiento, una cosa es la política de endeudamiento y otra es el nivel de endeudamiento. Entonces, cuando yo quiero saber sobre el nivel de endeudamiento, ahí sí voy a aplicar el índice de endeudamiento, porque lo que me indica es cuán endeudada está la empresa, si está muy endeudada, poco endeudada o nada endeudada, ¿no? Entonces, una cosa es el nivel y otra cosa es el costo, la política de endeudamiento, y otra cosa es la política de endeudamiento que llevó a cabo la empresa. ¿Alguna otra consulta puntual? Bueno, no tienen consultas. En el caso de nosotros, el tema de la rentabilidad es muy importante porque justamente nosotros, otra cosa que no tienen que perder de vista es que hay que hacer la adecuación del estado de resultados. Si a nosotros nos dieron un estado de resultados de presentación, tenemos que hacer las adecuaciones que hemos visto en clase para poder sacar los diferentes niveles de rentabilidad. Otra forma, o sea, nosotros ahí tenemos la rentabilidad y hoy hay una herramienta que nos permite ver cómo se generaron esos resultados, que es el índice de DuPont. ¿Qué es lo que hace DuPont? Es abrir la rentabilidad y multiplicar y dividir por ventas para no afectar esa igualdad. Entonces, en un lado tenemos márgenes, en una parte de la fórmula nos indica el margen sobre ventas, y en la otra parte de la fórmula nos indica la rotación, es decir, cuántas veces ese capital rotó o cuántas veces se convirtió en efectivo en relación a las ventas, ¿no? Y ahí DuPont nosotros lo vimos sobre la rentabilidad económica y sobre la rentabilidad de patrimonio neto. Entonces también tienen que saber cómo tiene que ser la pregunta para saber si DuPont, sobre qué rentabilidad la voy a aplicar. Si yo estoy midiendo la eficiencia gerencial y quiero saber cómo fue el manejo, o cómo fue el desempeño del manejo de los recursos en general de la empresa, Rentabilidad económica. claro, tendría que aplicar DuPont sobre rentabilidad económica. Si quiero saber cómo fue el manejo de los fondos generados por los propietarios, ahí tendré que aplicar sobre rentabilidad de patrimonio neto. A ver, no hay más nada, no hay consultas en el chat aparte. No. Bueno,
¿Qué otras herramientas que hemos Profe, visto? Bueno, sí, te escucho. ¿puede volver a repetir cómo hacemos para tomar en cuenta el sobre rentabilidad financiera y sobre rentabilidad económica, el efecto DuPont? No, sobre rentabilidad financiera, no, sobre rentabilidad económica y sobre rentabilidad de patrimonio neto. Ah, bien. O sea, si vos tenés que resolver, o sea, opinar cómo cómo fue la eficiencia del manejo de los activos o el manejo o de los recursos de la empresa, ahí nosotros siempre, si estamos hablando de eficiencia gerencial, siempre hablamos sobre la rentabilidad económica, porque tomamos la totalidad de los activos independientemente de cómo fueron financiados. Entonces, si quiero ver cómo se generó esa rentabilidad, cómo fue esa eficiencia, voy a aplicar DuPont sobre rentabilidad económica. Ahora, si quiero evaluar la gestión de los fondos puestos a trabajar, o sea, los fondos aportados por los propietarios, voy a aplicar DuPont sobre rentabilidad de patrimonio neto. En el caso de las rentabilidades, siempre tienen que tener en cuenta, según cuál sea el capital que estoy considerando, cuál es la utilidad, o también, según qué utilidad quiero analizar, cuál va a ser el capital que tiene relación con esa actividad, o sea, con ese resultado, ¿sí? Con ese resultado que se generó. Entonces habíamos hablado de la rentabilidad del activo operativo, que mencionábamos al principio, la rentabilidad económica, que es donde vemos la utilidad antes de intereses e impuestos sobre el activo promedio, la rentabilidad la rentabilidad o la eficiencia que si nosotros queremos saber cuál fue la eficiencia o cómo fue la empresa deficiente en el manejo de sus pasivos, ahí aplicaríamos la rentabilidad financiera, que es la rentabilidad después de intereses y antes de impuestos sobre patrimonio neto promedio. Si queremos saber la rentabilidad de los fondos aportados por los propietarios, ya es la utilidad neta sobre patrimonio neto promedio. Si queremos saber cuán eficientes fuimos en el manejo de los fondos, de los capitales permanentes, ¿qué aplicaríamos? La utilidad después de intereses a corto plazo, o sea, antes de intereses a largo plazo de impuestos, sobre el patrimonio neto promedio, más los pasivos a largo plazo, o sea, los pasivos no corrientes también promedio. Después, bueno, rentable para efecto de palancas, rentabilidad financiera sobre económica, DuPont ya lo estuvimos conversando. ¿Qué otra fórmula es que...? Volviendo un poquito atrás al tema de liquidez, yo también puedo ver, no solamente no me tengo que quedar con la liquidez corriente, sino que tengo que indagar y ver la liquidez corriente necesaria, y también aparecía el margen de cobertura. ¿Se acuerdan que era el que me permitía ver cuánto yo podía cubrir con esos fondos, con esos activos que tengo? Entonces relacionábamos liquidez corriente sobre liquidez corriente necesaria. Y el porcentaje que me indicaba era, bueno, cuánto estamos cubriendo los pasivos y por diferencia, para llegar al 100, cuánto me falta cubrir. Si, por ejemplo, el margen de cobertura me da 60%, o 0,6 si ustedes quieren, quiere decir que estoy pudiendo cubrir el 60% de los pasivos corrientes y me está faltando cubrir un 40%. Profe, una consulta. En este caso, ¿cuándo se podría decir que hay un exceso en el margen de cobertura? Cuando no da, por ejemplo, 200%. Claro, o sea, si te da superior a 1, quiere decir, ¿qué te va a decir? Que cubrís todos los pasivos y encima te sobra. Un capital de trabajo en exceso también se lo puede considerar, que no. También tendrías que ver, claro, hacer el análisis del capital de trabajo. Igual no. ¿Cómo? No habría que dependiendo el exceso, también el tipo de nivel de actividad, hay que ver si ese capital de trabajo en exceso puede ser bueno o malo, porque me puede estar bajando la rentabilidad, que no. Ajá. Sí, siempre por eso hay que tener en cuenta qué actividad se trata. Porque a veces uno piensa que teniendo un capital de trabajo exagerado va a estar tranquilo, pero resulta ser de que por ahí tener un capital de trabajo en exceso me está generando inmovilizaciones de capital y por lo tanto va a repercutir después en la utilidad o en la rentabilidad, si que ustedes quieren, después. Entonces, bueno, siempre teniendo en cuenta cuál es la actividad con la que estamos trabajando para saber cuál es o sea, ustedes no van a encontrar en ninguna bibliografía que les diga el capital de trabajo tiene que ser no sé, 1.000 pesos, 100.000 pesos, 1.000.000 de pesos, porque todo va a depender de cómo esté conformada, primero, la actividad de la empresa y cómo esté conformada su estructura. Entonces, y justamente por eso acá es como que tenemos que analizar todos los indicadores en su conjunto, porque también va a depender de cómo es
cómo son los plazos, en qué momento se realizan los activos, en qué momento son exigibles los pasivos. Entonces yo tengo que ver que toda esa situación me permita cumplir con mis compromisos a corto plazo y que no me quede un capital de trabajo excesivo, por cuanto, como dice acá Nahuel, me estaría generando Una baja rentabilidad. una baja rentabilidad de inmovilizaciones de capital con todas las contras que eso genera. Claro, porque pueden tener o sea, pueden tener muchas disponibilidades y pueden tener un contexto inflacionario, entonces está perdiendo poder adquisitivo de la moneda en vez de invertirlo en otra cosa. O un alto porcentaje Exactamente. viene de cambio, digamos, Por y eso, no, bueno, la demanda no me... Porque exactamente. no tengo mucha demanda, digamos. Exactamente. Ustedes se acuerdan que nosotros vimos como una de las enfermedades de las empresas era tener un alto nivel de bienes de cambio, por ejemplo. Muchas veces uno puede ser tentado de decir, bueno, voy a comprar para aprovechar este precio porque sé que con la inflación que hay, el mes que viene va a ser el precio mucho más alto, pero me estoy olvidando de mirar las contras que tiene que yo tenga un almacenamiento excesivo de esos bienes de cambio, que es lo que conversamos en la última clase que nos vimos, que era, bueno, los costos que me genera tengo inmovilización de capital, tengo riesgos de obsolescencia, de deterioro, de robo y demás, un montón de cuestiones que a veces por ahorrarme unos pesos compro de más y no me estoy dando cuenta de que estoy generando un montón de costos o gastos adicionales. Acá me preguntan si el margen de cobertura es totalmente distinto a los índices de cobertura o se relacionan. El margen de cobertura que nosotros estamos hablando, relacionando a la liquidez, era la liquidez corriente sobre la liquidez corriente necesaria. Y lo otro, los índices de cobertura eran los índices de cobertura del pasivo, para ver cuánto cubríamos de los pasivos y demás. Son dos conceptos distintos. Ahí en la cobertura de intereses nosotros habíamos visto que era la rentabilidad antes de intereses e impuestos sobre el costo del pasivo. Entonces me permite evaluar la capacidad que tiene el ente para generar los fondos para poder cubrir esos pasivos. Que es distinto. ¿Y el margen de seguridad a qué se refiere? En el margen de seguridad hay dos tipos de márgenes de seguridad. Uno, que nosotros también lo vimos como liquidez cuando dijimos como el capital de trabajo o el capital corriente, que son sinónimos, es como un margen de seguridad. Y eso por un lado, decimos, para ver cuánto ese activo corriente supera el pasivo corriente. Es con el margen de seguridad que tiene la empresa, decir, bueno, que tiene más activos que pasivos corrientes. Y después vimos también el margen de seguridad cuando hablamos de punto de equilibrio. El margen de seguridad de punto de equilibrio era otra cosa. Me indicaba, o sea, de la comparación de las ventas actuales o potenciales que tiene la empresa con las ventas en equilibrio sobre las ventas actuales o potenciales, me daba por 100, me da un porcentaje. Ese porcentaje me indica cuánto pueden caer las ventas actuales sin que estemos en zona de pérdida. Supongamos que eso me da, o sea, digo, bueno, tengo ventas actuales 100, menos en equilibrio 80, supongamos que me da un 20%. ¿Qué me indica ese margen de seguridad? Que mis ventas actuales pueden caer hasta un 20% y que no voy a estar en zona de pérdida. Si superan ese porcentaje, o sea, si las ventas caen un 25% o un 30% o más de un 20%, cualquiera sea la cifra, ya me está indicando que voy a estar en zona de pérdida porque voy a estar por debajo de las ventas en equilibrio. ¿Sí? Entonces, siempre hay que ver en qué contexto uno está hablando. Si estamos hablando en el tema de la liquidez, es una cosa, y si estamos hablando en el punto de equilibrio, es otro concepto. ¿Sí? ¿Todo claro? Bien. Perfecto. No sé, ¿alguna otra consulta puntual? ¿Qué dicen? Profe, Ahora que estoy leyendo el chat, ¿qué dice? Otros ingresos y egresos, también los resultados en otras sociedades van antes de intereses e impuestos, sí. Sí, pero todo hay que ver, dentro de otros ingresos y egresos, tendría que ver con cuestiones que no hacen a la actividad operativa. Entonces, por eso los llaman otros ingresos y egresos. Por ejemplo, yo tengo un inmueble que no está afectado a la actividad y lo alquilo, ese ingreso sería otros ingresos y egresos, otro ingreso sería otros ingresos porque no es la actividad principal de la empresa. Y también si tengo inversiones en otras sociedades y lo tengo que incluir en mi estado de resultados, también va a ir antes de los intereses e impuestos. Sí, no sé quién me estaba hablando, perdón. profe, el Sí. índice de Dupont no se lo puede aplicar con cualquier rentabilidad.
No, la aplicamos, o sea, en realidad podría, la verdad que puede haber bibliografía que la aplique con cualquiera, pero en realidad nosotros la aplicamos sobre rentabilidad económica y rentabilidad de patrimonio neto, solamente, para ver, en una evalúas margen de sobreventas y en otra evalúas rotación. Entonces la aplicamos sobre esas dos nada más, según cuál sea lo que uno quiera averiguar. ¿Eh? Sí. Yo tengo una duda en la fórmula de las ventas de equilibrio, Ujú, donde tenemos el costo variable sobre ujú. el precio unitario y usted en el práctico tomó el total de las ventas. Porque en ese caso, o sea, en el práctico está el total de las ventas porque no había información o sea, ahí teníamos el monto de ventas totales y no teníamos ni el precio unitario, ni teníamos la cantidad vendida. Entonces, cuando a mí me pasa eso, en realidad, en la fórmula de punto de equilibrio, lo ideal sería trabajar con precio de venta unitario y con costo variable unitario. Cuando yo tengo, el tema es, bueno, ya lo Hay vamos que a ver hacer un más adelante. pasaje de término, ¿que no, profe? No, estamos hablando de otra cosa, espera. Ah. Estamos hablando él me pregunta por qué tomamos, si dice precio de venta, porque yo tomé en el práctico las ventas totales. Entonces, esa fórmula donde dice que la venta en equilibrio es costo fijo sobre 1 menos costo variable sobre precio de venta, si yo tengo la información individual, o sea, el precio de venta individual y el costo variable individual, tomo eso. Pero en este caso yo tenía las ventas en su conjunto y el costo variable en su conjunto. Tampoco tenía la información de las unidades vendidas, porque si yo tengo, si usted vendió 1.000 pesos y son 10 unidades, bueno, yo hago 1.000 dividido 10 y saco el precio variable, el precio de venta unitario, perdón. Pero como no tenía esa información, entonces trabajamos con las ventas totales y los costos variables totales. Pero si ustedes tienen información de precio de venta individual y de costo variable individual, trabajen con esa información. Recuerden que los costos fijos se toman generalmente mensuales. Si mi periodo de costos es mensual, yo voy a mensualizar todos los costos fijos. ¿Por qué le digo mensualizar? Porque puedo tener el dato de una amortización anual, entonces la tengo que llevar a cuál sería el costo mensual. Entonces, trabajar con costos fijos mensuales y precio de venta y costo variables unitarios, pero al no tener la información unitaria, bueno, trabajo con el total de las ventas y el total de los costos variables. Sí, vos que me decías, Nahuel Figueroa. No, que yo decía que, por ejemplo, yo había entendido mal la pregunta de que, por ejemplo, en el trabajo práctico nos decían determinar el precio de venta, digamos, de Sí. equilibrio, Sí. y ese decía que había que hacer un paso de término, o sea, el Claro. costo variable más el costo fijo sobre las cantidades del equilibrio. Exactamente, porque ustedes, acuérdense que Si después sí, se aplica para comprobar lo que vendría a ser el punto de equilibrio en unidades físicas, es como la comprobación de eso para ver si está bien o no, que no. sí. O sea, ustedes tienen que saber que no siempre la incógnita va a ser encontrar la cantidad de unidades en equilibrio. O sea, yo a raíz de a través de esa fórmula general, puedo decir, bueno, en realidad mi incógnita, como en este caso, era el precio de venta, pero mi incógnita podría ser el costo fijo o la incógnita podría ser el costo variable. Entonces yo puedo ir despejando los distintos elementos de la fórmula y resolver la incógnita, ¿no? Pero siempre aparte tienen que prestar atención en la lectura, porque por ahí pueden, como les decía recién, justamente datos que pueden estar anualizados, o de datos que pueden ser mensualizados, entonces nosotros tenemos que llevar toda una misma unidad. Si estoy trabajando con el mes, tengo que transformar todos los costos fijos a un mes. Si estoy trabajando con un año, todos los costos fijos a un año. Generalmente el periodo de costos va a depender de la magnitud de la empresa, pero trabajamos con meses, ¿sí? Entonces, con un mes. Entonces, decir, bueno, si yo tengo una amortización anual, la voy a transformar en una amortización mensual. O tengo un seguro que abarca 6 meses, bueno, lo voy a llevar a un monto mensual. Entonces lo divido por 6, por ejemplo, si era un semestre, y obtengo el dato mensual. Entonces siempre tienen que leer, o sea, antes de ponerse a resolver o a contestar o a lo que fuera, lean atentamente y con atención qué es la información que están teniendo. Profe, le hago una consulta. Sí. Con respecto al parcial, ¿entra lo que es enfermedades o no? El trabajo práctico no lo dieron todavía.
No, el trabajo práctico de enfermedades era que no sé si lo habrán visto, estaba el de Mexicana de Aviación, que yo se lo expliqué ya sobre la hora porque estábamos muy sobre el tiempo, de qué se No, no. trataba, o sea, lo ideal era, si yo solo, bueno, el tema es que lo lean, porque ahí tiene toda una explicación de qué es lo que pasó, yo se los expliqué rápidamente, pero la idea es que ustedes lean todo lo que decía ese trabajo, ese tema, qué es lo que le pasó a la empresa y demás, y ver en función a las herramientas que habíamos visto previamente, cuáles serían los indicadores que les permitan determinar a ustedes qué tipo de enfermedades tiene la empresa. Entonces, si ustedes leen, Lo que ya vimos, digamos. claro, si ustedes leen todo el speech o todo lo que dice, automáticamente se van a dar cuenta que esa empresa tenía 3 enfermedades básicamente. Una era una sobreinversión en bienes de uso, porque justamente les hablaba de que había invertido en aviones, que además, y que al final esos aviones habían quedado fuera de circulación para el objetivo para el cual se habían adquirido, porque las pistas no eran las adecuadas y demás, entonces no había un ingreso que acompañe esa inversión. Había una enfermedad de deficiencia de capital y de deficiencia de utilidades. Entonces, pero eso, bueno, y aparte, bueno, ahí tenían algunos indicadores que les permitían a ustedes ir viendo cómo fue evolucionando alguna información de la empresa, cómo fueron los indicadores, fueron cambiando de un periodo a otro. Hay subido en la plataforma un trabajo práctico que se llama La Curva, pero en realidad este trabajo práctico no tiene todo el speech de qué es lo que le pasó a esa empresa. O sea, si ustedes podrían, a través de esos indicadores que tienen, hacer algún análisis para ver si tiene algún tipo de enfermedad, pero no tiene mucho más, no tiene mayor detalle, entonces por ahí va a estar más complicado entender qué es lo que pasó con esa empresa. ¿No? Pero el tema de las enfermedades, véanlo puntualmente para rendir el examen final, ¿no? Porque muchas veces se pregunta sobre ese tema. Lo mismo que, el tema que van a ver el miércoles en la teoría, o sea, trabajos prácticos no hemos desarrollado de ese tema, pero sí en teoría o en los exámenes finales sí entra. Con el tema de el último trabajo práctico que vieron, que era estados proyectados, ¿han tenido algún inconveniente? ¿Está todo bien? Profe, si en el parcial llega a entrar proyectados, ¿va a entrar un caso más corto que el práctico? Sí, obviamente, porque los parciales son, digamos, contrarreloj y no puede ser un caso así tan largo. Así que bueno. Nunca, o sea, se pueden tomar algún caso puntual, de decir, bueno, cómo sería una proyección de determinada cosa o demás, pero no semejante desarrollo, porque obviamente, y No más en llegamos. más en un contexto virtual. Algún día, no sé, por ahí cuando volvamos a la presencialidad podría ser, pero no tan extenso. Sí, la contadora Mauker dijo que enfoquemos más lo que es la liquidez, la rentabilidad y el punto de equilibrio, digamos. Claro. Son Saber todas las interpretar la herramientas. consigna, digamos. Exacto, porque acuérdense lo que yo les dije y les vengo diciendo en las clases que nos vemos, les digo lo mismo. No van a encontrar ninguna palabra que diga defina punto de equilibrio, defina margen de cobertura, qué significa, o cuál es la fórmula de la rentabilidad financiera. O sea, nada de eso, sino que les van a decir cuestiones, o por ejemplo, el contador de la empresa opinó sobre tal cosa, diga si es verdadero o falso y argumenta. Entonces yo tengo que saber, según cuál sea la opinión del contador, decir, bueno, ¿qué herramienta voy a aplicar para saber si la opinión que el contador está diciendo es verdadera o falsa? Entonces, ver con la herramienta que tengo que aplicar, responder esa pregunta. O sea, no va a haber preguntas, nunca se esperen encontrar con este tipo de preguntas. Por eso es importante que ustedes cuando estudien, entiendan de qué se trata, para qué sirve la herramienta, en qué casos lo van a aplicar, porque si no, no van a saber después cómo resolver una situación. ¿No? Profe, el TP de enfermedad lo vamos a ver en la próxima práctica. Sí, el TP de enfermedades es lo que les decía recién, le falta le falta detalles en realidad, así que yo lo que les sugiero es que lean el que está en teoría, en la teoría que en el Power que vimos el miércoles pasado, el anterior, ahí estaba, yo les expliqué rápidamente qué se trataba, pero ahora léanlo detenidamente, como lo que les dije recién. Fíjense, detectar cuáles son las enfermedades, yo ya se las enumeré, pero ustedes
hagan de cuenta que yo no les dije cuáles eran las herramientas y traten de darse cuenta por la información que leen, por los datos que tienen ahí, cuáles serían las herramientas o qué aplicarían para darse, qué herramientas aplicarían ustedes para darse cuenta si la empresa tiene alguna enfermedad o no. Y lo mismo con este de la curva, que está en la plataforma, o sea, no tiene ninguna explicación de nada más que datos, o sea, tienen algunos datos de activos, de pasivos, de liquidez o algunas cuestiones, nada más, pero bueno, ustedes ahí les pregunta, tienen unas preguntitas, a ver, traten de resolverlo, a ver si se dan cuenta qué tipo de enfermedades podría llegar a tener esa empresa. Después de última veremos, porque la verdad que yo no tenía previsto desarrollarlo ese trabajo así como está, porque bueno, me falta toda la explicación que no la tengo, entonces digo, no tengo argumentos para decirles, como en mexicana, yo en mexicana sí sé de qué se trata, cuál fue el problema, en la curva no sé cuál fue el problema, entonces me pareció que con datos solos, datos numéricos solos, no iba a ser fácil darse cuenta de cuáles eran las enfermedades que podía tener esa empresa. ¿Alguna otra consulta puntual? Lo que yo les sugiero es que vuelvan a hacer todos los trabajos prácticos, o sea que ya los vieron cuando los resolvimos en clase, ya ustedes tienen subidas las soluciones y demás, pero ahora traten de hacerlo solos, es una forma de ejercitarse. Entonces, por lo menos tomen algunos temas, algunos trabajos prácticos y traten de resolverlos solos. Con las fórmulas que nosotros con las, por ejemplo, que me decía recién, ese trabajo práctico tiene otras fórmulas porque, bueno, se quedó de una versión anterior, cuando se daban otros conceptos, ahora ajustense a lo que está bien, lo que se dio en la teoría, a las fórmulas que se dieron en la teoría. O sea, está bien que ustedes sepan, no sé, porque si agarran otra bibliografía van a encontrar muchos más indicadores, pero bueno, nosotros nos vamos a ajustar a los indicadores que se dan en la teoría. ¿Alguna otra consulta? Que dice, podría dar ejemplo de ecuación en el caso de ajuste de ejercicios anteriores, hechos posteriores y dictámenes con salvedades. Bueno, en los dictámenes con salvedades nosotros tenemos que leer. Nosotros habíamos visto un caso donde decía que el auditor dijo que estaba todo perfecto, salvo, ¿se acuerdan de los bienes de cambio que estaban sobrevaluados o que no se había tenido en cuenta un deterioro de su evaluación y demás? En ese caso, ¿qué es lo que tengo que hacer? Por ahí el auditor me podría decir, está todo bien, o sea, la empresa presenta razonablemente su situación patrimonial, económica y financiera, excepto en los créditos por ventas, por ejemplo, que no tuvo en cuenta que uno de sus principales clientes quebró a los pocos meses, a los pocos días de la fecha de cierre de ejercicio. Entonces, y ahí yo tendría que ver, decir, bueno, si el dictamen del auditor a lo mejor no me va a decir Juan Pérez quebró, me va a decir eso, de que su principal cliente quebró. Entonces yo tengo que indagar en la empresa y decir, bueno, ¿cuál es su principal cliente? Juan Pérez, y cuál es el crédito que tenía con la empresa. Entonces son mis papeles de trabajo, hacer esa adecuación y decir, bueno, este crédito no lo vamos a cobrar, por lo menos no en el corto plazo, van a pasar años y probablemente se cobre un pequeño porcentaje de ese monto. Entonces eso tenerlo en cuenta. Eso sería mirar, o sea, tengo que y siempre tener en cuenta que esa salvedad que me está dando el auditor sea posible de cuantificar. Por ahí me puede decir, no puedo opinar sobre, no sé, sobre las inversiones que hizo con respecto al medio ambiente y demás. Bueno, eso yo no lo puedo cuantificar, entonces no voy a trabajar en mis papeles de trabajo con esa observación que hace el auditor porque no tengo cómo cuantificarlo. El tema de las salvedades que hacen los auditores, en la medida que sean cuantificables y que sean posibles cuantificar por parte del analista, porque si no es posible cuantificar, no vamos a hacer nada. En caso de ajustes de ejercicios anteriores, era ver si yo dentro de mi estado contable que estoy analizando veo que hay un ajuste de ejercicios anteriores, ¿qué habíamos hecho? Es decir, bueno, tengo que llevar, y el ajuste de ejercicios anteriores representa un ajuste de un resultado justamente del ejercicio anterior. ¿Qué pasó? En el ejercicio anterior no me di cuenta de que hubo determinada situación, y entonces cuando me di cuenta en el ejercicio siguiente, reflejé ese caso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer con los ajustes de ejercicios anteriores? Llevarlos a su estado original. Entonces tengo que eliminarlo del estado que estoy analizando
y mostrar las cuentas como deberían haber sido. Nosotros habíamos hecho un caso de un pasivo, creo que era por honorarios. Entonces, ¿qué hicimos? Llevar ese pasivo, registrarlo al año anterior, como corresponde, y eliminar el ajuste de ejercicios anteriores de este periodo, porque en realidad el ajuste de ejercicio anterior se debe mostrar el dato que genera el ajuste, cancelarlo en este ejercicio y llevarlo al ajuste que lo origina. Y hechos posteriores al cierre, yo me tendría que dar cuenta, si por ejemplo cerró los estados contables, muchas veces están mencionados en las mismas notas, porque por ahí cerraron los estados contables, y a los pocos días se produjo, a lo mejor, no sé, la empresa tenía muchas deudas impositivas, cerró su estado contable el 31 de diciembre, con unas deudas impresionantes, y en el mes de enero pudo hacer una moratoria, donde se produjo una condonación de interés, entonces la deuda se disminuyó. Entonces, muchas veces en las notas ustedes pueden encontrar que como hechos posteriores al cierre, se informa que en el mes de enero la empresa se acogió a una moratoria y obteniendo beneficios impositivos, reducción de intereses resarcitorios del tanto por ciento. Entonces, eso hay que mirarlo, porque si yo antes informé, no sé, una deuda de 10 millones, a lo mejor esos 10 millones ahora son 7, y además están consolidados en un plan de pagos que voy a pagar a 120 meses, por ejemplo. Entonces es distinto que yo mire mi pasivo de 10 millones exigible ya, a que sepa que esos 10 millones disminuyeron y además van a ser pagados en el largo plazo con un plan de pagos de 10 años, por ejemplo. Entonces esos son hechos posteriores al cierre que yo debería tener en cuenta y hacer mis adecuaciones en mis papeles de trabajo. Entonces cuando, en el ejemplo que les digo, si vi que las cargas fiscales tenía 10 millones, ¿qué voy a hacer? Dice, bueno, ahora no, las cargas fiscales no son 10 millones, son 7 millones. Y voy a poner cuánto es corriente y cuánto es no corriente, ¿no? Entonces ahí cambia la situación de la empresa. Sí, Pamela, ¿se entendió? Bueno. ¿Alguna otra consulta? Bueno, si no tienen consultas, entonces, recomendaciones últimas. Lean atentamente, no se apuren, no sean apresurados a contestar cualquier cosa sin leer. Porque a veces una palabrita, una coma, un punto, me cambia el sentido de la información. Así que bueno, tengan en cuenta eso para el jueves. Entonces, ustedes ya se publicarán qué mesa tiene que entrar cada uno de los que tienen que rendir el teórico. El día miércoles van a tener clase teórica, bueno, el lunes que viene es feriado, y ya seguramente habrá una clase de consulta en un horario a determinar previo al jueves 25, que es el parcial. Profe, solo Sí. un test de promoción. No, son 2. Después ya tenemos este, y seguramente inmediatamente después del segundo parcial, será el segundo. ¿Y sabe hasta qué tema entra en el del Y miércoles? lo que les decía, estimo que son los mismos temas del primer parcial, que era hasta endeudamiento y movilización inclusive. De todas maneras, si hay algún cambio en eso, se los voy a avisar más tarde por la plataforma. Pero en principio serían los mismos temas del parcial. Gracias, profe. Profe, liquidez corriente necesaria para la empresa industrial entra en teoría, no vamos a practicar. En todo, o sea, en cualquier ámbito puede entrar, pero el tema es, si ustedes tienen en claro cómo se calcula, no va a haber problema que lo puedan calcular, cómo se calculan en los plazos medios, ¿no? ¿Alguna otra consulta? Bueno, y la última recomendación es que no estudien de memoria, no estudien de memoria, entiendan es lo que están haciendo, porque si no, la memoria los va a traicionar. Así Profe, que bueno, el sí, plazo medio de realización siempre va a ser el plazo de realización más 1/2. pero depende de qué. Se supone que en el caso, si vos tomás por ejemplo, el créditos por venta, sí, plazo de realización más 1/2. Pero si te vas a los bienes de cambio, ya ahí te cambia, porque vos tenés, por ejemplo, vos ahí vas a tomar en los bienes de cambio, bueno, como lo vieron en el trabajo práctico, sino decir, bueno, ¿cómo calculo ese plazo medio? Yo lo tenía, recién estuve haciendo un cálculo.
Por ejemplo, ustedes en el Algarrobo tenían un plazo medio de realización de los bienes de cambio, que tenían que determinarlo, siempre, o sea, tenemos que ir. Yo primero, o sea, y si tuviera caso de materias primas y demás, siempre ver las etapas, porque si yo tengo una materia prima, primero tengo la materia prima, luego esa materia prima se transforma en producción en proceso, luego se transforma en un producto terminado, luego lo tengo que vender, luego lo tengo que cobrar. Entonces el plazo, desde que era materia prima hasta que lo cobré, pasan muchos días, ¿sí? Entonces, en el caso de los bienes de cambio, tienen que tener en cuenta que si fueran solamente bienes de cambio, que hay que considerar el plazo, o sea, yo tengo que hacer efectivo ese bien de cambio, pero ¿qué pasa? Yo lo vendo al bien y no lo vendo, si lo vendo contado no sería problema, pero si lo vendo a crédito, tengo que considerar también el plazo, en qué momento se va a convertir en efectivo ese crédito. Entonces, por eso es que se van acumulando los días, ¿sí? Yo podría, otra forma de calcular lo que es distinta a la que vieron en el trabajo práctico sería, por ejemplo, decir, bueno, yo acá tengo justamente los números anotados. Suponete el caso de los créditos por venta, el plazo total, el plazo total, no el medio, el plazo total era 90,72. Y los bienes de cambio era 128,78. Entonces, una forma de calcularlo es que yo calcule, que yo determine el plazo medio el plazo medio que tardan los bienes de cambio en convertirse en un activo más líquido. ¿Cuál sería el activo más líquido? Convertirse en créditos. Entonces, ¿qué haría yo? Los 128,78 más 1 dividido 2 es el plazo medio. Ese es el plazo medio en que los bienes de cambio se transforman en un activo más líquido. ¿Cuál es el activo más líquido? Créditos por ventas. Y a ese valor, que es el plazo medio de los bienes de cambio, le sumo el plazo total en que los créditos por ventas se transforman en efectivo. Y les tiene que dar igual los 155,61 que determinaron en el trabajo práctico. Otra forma sería considerar los plazos totales, tanto de créditos por venta como bienes de cambio. O sea, los 90,72 más los 128,78, eso les da 219 días y medio, 219,50. Y a esos días les resto la diferencia entre el plazo total, ¿sí?, en que los bienes de cambio se transforman en un activo más líquido, menos el plazo medio en que esos bienes de cambio se transforman en un activo más líquido. O sea, en este caso sería, a ver, los 219,50, ¿sí?, que es la sumatoria de los 90,72 más los 128,78, menos los 128,78, que es el plazo total en que los bienes de cambio se transforman en créditos, menos el plazo medio en que esos bienes de cambio se transforman en crédito. Entonces, esa operatoria también les va a dar 155,61. Y si no, como lo hicieron en el trabajo práctico, de la forma que ustedes lo entiendan mejor. ¿Sí? O sea, no se lo estudien de memoria, entiéndanlo cómo se calcula. ¿Estamos? Bueno, si no tienen más dudas, voy a detener la grabación. Recording stopped. Bueno, ¿no hay más dudas? ¿Consultas? Bueno, a los que tengan que rendir el jueves, el mayor de los éxitos, y el resto, o sea, vayan viendo si tienen consultas y demás, en todo caso en la semana ya planificamos una clase de consulta, porque el lunes, justo que tendríamos clase, es feriado. Entonces hacemos una clase de consulta previa al parcial del jueves, no hay problema, ¿sí? Estoy a disposición. Así que me avisan cualquier cosa. Lo que sí, pónganse de acuerdo en un horario para que podamos pedir aula Zoom y que estén todos, ¿sí? Bueno, muchas gracias, chicos. Nos estamos viendo, si Dios quiere, con algunos el jueves y con el resto la semana que viene.